Estañaro, ¿es el mejor director del cine nacional? ¿Por qué tuvo tanta relevancia Ocupas? ¿Qué tiene que ver Tinelli con Ocupas? Hola, soy Lupita y acá te muestro mi gradual caída a la locura. Hoy les voy a contar mi historia personal con Ocupas y la historia de Ocupas. Bueno, principalmente me volví a mudar, así que calculo que este va a ser el fondo los próximos videos. ¿Por qué tuvo tanto éxito Ocupas en nuestro país? Ocupas nace en el auge de la crisis económica del país en los 2000 y Ocupas también nace en un momento televisivo donde la mayoría de las series de televisión o las novelas argentinas que se pasaban eran reflejando una realidad medio utópica, romantizando un poco esa pobreza, mezclándola con mucha comedia. Se mezclaba mucho con la comedia, con el romance, con el drama. Llegaba a ser como medio alejado de la realidad, si bien estaba presentando una familia de barrio típica. La mayoría de estas series o novelas eran grabadas en sets de grabación, no eran casas reales, no eran lugares físicos, sino lugares preparados para la grabación, donde la gente se divertía, se distraía, miraba la novela, la seguía, pero no empatizaba. Y dentro de esa grieta de la falta de empatía, de la falta de identificarse con el personaje, nace Ocupas, dirigida por uno de los mejores directores, creo yo, del mundo. Y digo del mundo porque me lo terminó de confirmar con El Eternauta, porque, dato de color, también es el director del Eternauta. Ocupas tiene como actor principal a Rodrigo de la Serna, que después también voy a tocar un poco el tema de por qué Rodrigo de la Serna tiene tanta influencia en la gente cuando se trata del cine. Y aunque parezca raro, la historia de Ocupas no empieza con Ocupas en sí ni con la idea de su realización, sino que empieza en Pizza, Birra y Faso, una película de Estañaro que también reflejaba esta marginalidad joven adulta, que también era con actores que no eran actores, con escenarios reales, con escenas donde los pibes se la rebuscaban para salir adelante, para incluirse en un grupo, para andar en manada. Una película, creo yo, con la que cualquier joven adulto de la época podía identificarse. Entonces, esta película llega a ojos de alguien que quería realizar un proyecto así, donde se refleje realmente la realidad que se estaba viviendo, donde salga un poco este esquema de comedia romantizada. Es entonces que Marcelo Tinelli ve Pizza, Birra y Faso y se contacta con Estañaro para hacer la serie Ocupas. Justo Estañaro tenía como un proyecto en la cabeza similar a lo que era Ocupas y dijeron, bueno, listo, vamos a hacer esta serie con muy poco presupuesto. Porque eso es otro de los casos. Ocupas se hace con muy poco presupuesto para la época en la que estaba y para lo que realmente surgió de Ocupas. O sea, con muy poco presupuesto surgió lo que hoy en día se conoce como Ocupas. De hecho, el guión principal, toda la escenografía principal, todo en Ocupas, se reformuló unas 20-25 veces según el mismo Estañaro. Es entonces que con la plata y la idea de Tinelli empieza Estañaro a hacer, junto con sus co-guionistas y su jefe de producción, el casting de Ocupas. Como ya dije, la idea principal de Ocupas era que los actores principales no tengan en sí una carrera hecha en actuación, sino que puedan reflejar en sí la marginalidad que reflejaba el personaje, que pueda empatizar directamente con el televidente y puedan hacer una serie que se base en historias mínimamente reales. Diego Alonso Gómez, conocido como El Pollo, Nadie pone una moneda, nadie se hace cargo de nada, me toca hacer cargo de todo yo, loco. era en sí un actor, pero nunca había estado delante de cámara, siempre había participado detrás de ellas. Y bueno, hizo el casting y quedó. Después, el chiqui era como que, bueno, haz el casting, pero yo ya sé que vas a actuar acá porque sos perfecto para este papel. Era conocido de Estañaro y se quedó como el chiqui, como el que todos conocemos hoy. Y personalmente no conozco ningún proyecto después de Ocupas que haya realizado este actor. Flaco, ¿no te sobra una moneda que me puedas bancar? Ariel Staltari era un caso similar al del Pollo, nunca había estado presente a las cámaras y quedó para el papel. Disculpame, loca, disculpame. Todo bien, lindo. Pero el caso que más significó en Ocupas, que más reformuló la idea principal de Ocupas fue el de Dante, que más conocido como el Negro Pablo, que también actúa en El Eternauta haciendo referencia a esta serie, pero de eso voy a hablar en otro momento. Dante era conocido en sí por el jefe de producción, al que le comenta, che, vení, estamos haciendo un casting, bla bla bla, vos no tenés laburo, presentate, qué sé yo.
y llega al casting junto con su hermana para presenciar lo que iba a ser la primera reformulación del personaje del negro Pablo. La primera escena que realizaron fue la de Ricardo cuando le roba al chabón en la plaza y Dante, el negro Pablo, lo mira a Stagnaro y le dice, ¿pero la escena es de día o de noche? Entonces Stagnaro le dice, ¿pero por qué? O sea, ¿en qué cambia? Y porque de día te robo de una manera y de noche te robo de otra. Fue tan vívido este casting que tuvieron que frenar la actuación porque pensaron que le estaba robando realmente y el chabón al que estaban actuando como que le estaba robando se puso a llorar. O sea, realmente pensó que le estaban robando. Y es entonces donde queda para el papel él y su hermano, porque el hermano también aparece en la escena de no te persigas. No te persigas que está todo bien, loco. Acá caíste con gente buena, está bardeando nomás, loco. Básicamente el negro Pablo creó su personaje por su cuenta. La mayoría de los diálogos siempre decía no me cierra, no es así, no refleja realmente la realidad. Y él en una entrevista cuenta que el insulto más agravado que tenía el personaje de él era culo partido. Él decía, si vos estás tratando con alguien que viene de caño y le decís culo partido, te mira y te dice lo gil que sos. Entonces Dante, como negro Pablo, a Bruno Stagnaro lo fascinó bastante por la cantidad de realidad que escupía el personaje. Era 100% casi hecho por él. Casi que actuaba más o menos de él, pero era tan vívido que lo podías ver como que era una persona actuando de otra persona. Y no solo era el negro Pablo el que interpretaba la realidad a su máxima expresión, sino que Okupas en sí interpretaba la realidad a su máxima expresión. Como ya dije antes, la mayoría de las series del momento estaban hechas en set de grabación, lo contrario a Okupas. La casona en la que se filma principalmente Okupas, con la mayoría de las escenas realizadas ahí, es una casona que existe, que está en San Fernando y que no estaba preparada en sí para hacer la serie Okupas, sino que ya estaba en las condiciones en las que se la presenta en la serie. Y así pasaba con todos los lugares, las playas, las plazas, los restaurantes, las calles, eran todos reales. Hoy en día Okupas se mantiene como lo que es porque nunca dejó de existir esta realidad barrial, nunca dejaron de existir estos personajes en la vida real, nunca se dejó de lado la marginalidad en Argentina, siempre tuvo una presencia en la actualidad, en el pasado, en el presente, en el futuro. Siempre estuvo ese cacho de población que se mantiene en la marginalidad y que se puede ver identificada con lo que es Okupas. Incluso yo, que soy una piba que no vive ni vivió en la marginalidad, puedo sentirme reflejada en algunas cosas de los personajes y puedo ver gente que me rodea que se puede identificar con esos personajes que se presentan en la serie. Es una serie que actualmente la ves y te emociona, te hace sentir vivo, te hace llorar, te hace sentirte un poco perseguido. En las escenas bruscas, en las escenas de pelea, en las escenas que se muere alguien, siempre te toca un toque. Hay escenas que para una persona como yo o para una persona cualquiera que haya visto la serie puede parecer incluso un poco flashero, pero si vos te metes en la realidad de esos barrios, en la realidad de esos personajes, esas escenas son reales. Parecen flasheras por lo brusco que se presenta, por cómo uno está tan alejado de esa realidad. Pero una persona que vive bajo esa realidad te puede contar que eso tranquilamente pasa. Creo yo que hay detalles en Okupas que vos lo podés ver en la vida cotidiana. Esto de pedir plata en los semáforos, del chiqui pidiendo para el colectivo. Para el bondi. Incluso la mina cheta de la oficina, la prima de Ricardo, presenta un personaje estereotípico de la realidad de los 2000, donde la cheta era cheta de verdad. Vine con una persona. Y aún así, su personaje, siendo cheta y todo, podía empatizar con esas personas que estaban viviendo dentro de la casona. Con el pollo principalmente, con quien entabla un tipo de romance sexoafectivo. ¿Vos quién sos? La dueña de la puerta que estás rayando. Siendo de distintas clases sociales, se podían congeniar muy bien, y no solo en lo sexual. Se congenian también en la manera en la que ella podía quizás identificarse con algunos pensamientos del pollo y el pollo podía ver esa empatía en ella. Cada pequeño personaje está muy bien armado. La abuela cansada de su nieto, pidiéndole que salga a laburar, que por qué dejó la facultad. Hijo, si por lo menos tomaras ejemplo de tu hermano. Teléfono. Ajá. Facultad, la novia, la que se presenta como la novia de Ricardo, estaba viviendo una realidad que puede vivir cualquier piba hoy en día, luchando por estudiar, por mantener a su hijo, viviendo en una casa llena de gente. Es este personaje el que se muestra con un toque de frialdad hacia Ricardo, como que no se puede encapsular ahora en el amor porque tiene otras prioridades, y es eso lo que les pasa a la mayoría de los jóvenes adultos hoy en día, que están como entre el trabajo, el estudio y el amor. Y es Ricardo el que puede ver que
puede tener un futuro, que está estudiando, que está manteniendo a su hijo y que está viviendo con su familia. Y sin embargo, él dice, yo que puedo estar en una realidad asemejada a la que esta chica tiene, veo como que ella está un paso más adelante de mí. Y eso también se refleja tanto hoy en día como en la época en la que salió la serie. Uno de los personajes, creo yo, con los que más sentí alguna especie de conexión fue con la madre del pollo, que si bien se la presentan pocas escenas, refleja una realidad de la mayoría de las madres, tanto de la época en la que se estrenó la serie como en la actualidad. No, no está, ni tengo la menor idea de dónde puede estar. Hace una semana que no viene, ni tengo ninguna noticia de él. ¿Le puedo dejar una dirección? Y el papel que hace del hijo, el pollo, también puede reflejar un poco la realidad de esas madres y de esos hijos. Termina, dale, anda a dormir. Mirá, Sergio, por favor, no me trates como si yo fuera una loca. ¿Me entendiste? ¿Por qué vos tenés la culpa? Vos me despertaste, vos me asustaste. Entras a tu propia casa como si fueras un ladrón. Ricardo también presenta un personaje medio perejil, que es este también el que un poco somos todos, ¿no? El influenciable, el que se deja llevar, el ahora me pelo y me rapo porque el otro se rapa y porque quiero ser un poco como él, y ahora quiero tomar merca porque siento que si todo el mundo habla de eso, ¿por qué yo no? No te pido que te conviertas en un narcotraficante, te estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez, boludo. Y siento que un poco de Ricardo tenemos todos, un poco todos somos influenciables, y esto es algo también que trasciende de generaciones. Estábamos hablando de 25 años antes y sin embargo la serie sigue siendo un reflejo de la actualidad. Siento que estas escenas donde reflejan lo influenciable que es Ricardo están tan sutiles y tan bien hechas que se pueden ver igual entre líneas. Porque Ricardo es ese personaje que aunque no quiera recién estaba saliendo al mundo, chocándose con las otras personas que ya estaban desde mucho antes viviendo esa realidad. Es ese que cree que se las tiene todas, pero en realidad no tiene ninguna, y el resto de la gente que lo acompaña le trata de reflejar un poco esto de che, ¿qué te pasa? Y el que más se presenta como el che, ¿qué te pasa? De Ricardo es el pollo, porque es su amigo desde hace un montón de tiempo y está viendo que se está desviando, que es influenciable, lo quiere acomodar, el otro se escapa. Siento que es una cosa que nos puede pasar un poco a todos. Todos tenemos algún amigo que decís, che, no eras así, ¿qué pasó? ¿Quién te influenció? ¿Por qué sos tan influenciable? Y siento que un poco también fuimos todos Ricardo. No. Yo soy una de las personas que lamentablemente no pudo ver la serie con lo que era el soundtrack original. Yo creo que igualmente quedó muy bien plasmado Santiago Motorizado dentro de la serie. Siento que está muy bien hecho, pero lamentablemente no puedo ver las ideas originales que tuvieron como canciones en sus escenas originales. De hecho, antes que se presentara el proyecto de Santiago Motorizado, no estaba subido a Okupas a ninguna plataforma sin tener problemas con el copyright, ya que esta era una serie que antes se pasaba por televisión donde las leyes del copyright estaban como medio desalineadas. Hoy en día creo que sigue estando vigente Okupas en Netflix y si no la podés ver por alguna aplicación pirata, pero con las canciones de Santiago Motorizado. Así es como yo conocí Okupas en Netflix hace 2 años. Así que yo te digo que si no viste Okupas, dado todo lo que acabo de decir, la tenés que ver. Y si viste Okupas, creo que podés identificarte también con todo lo que acabo de decir. Y si no lo habías pensado, ahora lo pensás. O no, quizás no. Bueno, y así creo que doy por finalizado este video sobre Okupas, una de las mejores series argentinas a mi parecer. Bueno, nos vemos, espero que te haya gustado este video de Okupas. Me da un poco de vergüenza porque nunca sé cómo cerrar los videos, así que nada, nos vemos.